Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México. Recuerden, todos los viernes estamos aquí a tertulia vespertina y nocturna a través de www.planeta 2013 y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes que también los martes estamos en comentarios a las noticias de 3 a 4 de la tarde. Estamos hablando de aquellos proyectos de el presidente virtual Andrés Manuel López Obrador, haciendo los comentarios de lo que se publica en todos los periódicos de circulación nacional. Y bueno, pues vamos a iniciar, amigos, con el presidente Enrique Peña Nieto, que le faltan pues menos de 45 días para que termine su sexenio. Y dice: hoy México cuenta con una mejor infraestructura médica, dice el presidente Enrique Peña Nieto. En este sexenio, 6.200.000 personas más tienen ahora con acceso a los servicios de salud, dice el presidente durante la ceremonia conmemorativa del 75 aniversario de la Secretaría de Salud, y está saludando precisamente a Armando Agüed Ortega, quien fue responsable en el gobierno del doctor Mancera en el Distrito Federal. Y el artículo correspondiente a lo que acabamos de mencionar está escrito por Cecilia Telles Cortés en el periódico Crónica del Metro, y continuamos con ello, amigos. Y ahora resulta que la publicación en los periódicos, pues tenemos varias opciones muy importantes. Entre ellas, pues tenemos la problemática de estos viajantes sudamericanos, que vienen más de 3,000, y es verdaderamente impresionante ver las imágenes de lo que está sucediendo en Centro, Sudamérica, y que están a punto de entrar a la cobertura de la República Mexicana. Y el presidente Donald Trump amenaza con cerrar su frontera sur, exige al gobierno de México detener la caravana de migrantes, amaga con enviar al ejército de Estados Unidos a la frontera. Nada más que hay un problema, amigos, que no puede enviar al ejército, sino que tiene que mandar a la estructura policíaca y a la Guardia Nacional, ya que debido a que la propia Constitución de los Estados Unidos no le permite que envíe al ejército a la frontera. Asegura que frenar la migración es más importante que el tratado comercial. Bueno, aquí empezamos ya con el juego que siempre tiene el presidente Donald Trump. Horas más tarde agradeció el envío de policías federales a Chiapas. Bueno, evidentemente con la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto, aunque todavía no gobierna el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y es interesante ver estas imágenes, amigos, de todo lo que está sucediendo en la frontera. Sobre todo, aquí estamos viendo algunas imágenes, arribo de un grupo de migrantes hondureños a la comunidad de Tucunumán, en donde esperan las cruzadas y la cruzada en la frontera de México. Videgaray ve electorista la amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera. Evidentemente está haciendo una campaña. Nuevamente vuelve el presidente Donald Trump a utilizar a México para su campaña política, y lo vemos en los discursos donde evidentemente ataca bajita la mano, ataca al gobierno de México, ataca a los mexicanos, y está haciendo una campaña y sobre todo creando una estructura de xenofobia en contra de no nada más los mexicanos, sino de todos aquellos que llegan a los Estados Unidos. Estados Unidos exige a México que detenga la caravana de migrantes hondureños que transitaba ayer por Chiapas, y amaga con desplegar el ejército. El canciller mexicano recuerda que en menos de 3 semanas Washington reelige a su Congreso. Evidentemente México, a través de su canciller, está buscando la manera de la intervención de la Organización de las Naciones Unidas. Y ahora México apoyará a caravana migrante, dice el canciller Navarrete Prida. Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida advirtió que si hay un problema grave en la frontera sur de nuestro país, por donde busca transitar la caravana de migrantes centroamericanos que llegará en las próximas horas, México no le servirá a Estados Unidos como cuarto de retención de migrantes ilegales, y menos como país tercer país seguro. Evidentemente lo que está sucediendo, pues los compañeros hermanos hondureños que están pasando en estos momentos la frontera, el día
Se está hablando ya de defraudación fiscal, delito grave, advierte López Obrador. Quienes están apoyando esto es el Banco Azteca y Banorte, acerca de lo que va a acontecer en los próximos meses en México. Otro de los elementos del titular de Economía, Ildefonso Guajardo, y el presidente del Senado, Martí Batres, ayer en la sesión del Pleno, y sobre todo una discusión, está siendo publicado por el periódico Reforma, escribe sobre todo en la editorial del periódico Reforma. Defiende Guajardo política económica sexenal, los pobres no comen gasolina, que fue lo que dijo allá en la Cámara de Senadores. Niega funcionario disparo de precios en la canasta básica. Bueno, pues yo no sé si el periodista no ha ido a las tiendas para que vea prácticamente cómo va de un 15 a un 20% en menos de 8 meses que han subido algunos de los productos. Al responder al cuestionamiento de senadores sobre la situación económica de la población durante la administración que termina, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que los pobres no comen gasolina, comen tortillas. Bueno, ya lo sabemos por los aumentos de la gasolina y sobre todo los proyectos que se tienen hacia el futuro del presidente virtual Andrés Manuel López Obrador. Una mujer en la barra, dice, todo indica que en 2021 Claudia de Buenuna será la primera presidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Pescadores de la Barra, con este título tomado de una canción popular veracruzana, publicó Francisco Liguori en la prensa de época en 1981. Bueno, sabemos que Francisco Liguori, quien ha tomado esto es Javier Quijano Vaz, quien ha recordado a Pancho Liguori, un extraordinario abogado ya fallecido. En una de sus muy leídas crónicas rimadas, un epigrama alusivo a la división que se dio en la Barra Mexicana con motivo de la postulación de la presidencia del prestigiado abogado Adolfo Aguilar y Quevedo, el más destacado penalista de su tiempo con una parte, y el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, el conocido amparista por la otra. En la Barra Mexicana, mi colegio de abogados de tradición limpia y sana, dice Javier Quijano Vaz. Y bueno, pues es interesante los trabajos que se están haciendo en esta última etapa. Ya solamente el presidente Enrique Peña Nieto, podríamos decirlo de una manera, ajustando tuercas y ajustando las últimas etapas de su programa. Escribe Erika Hernández, donde dice, afirma Peña dejar un campo robusto. Para el presidente Enrique Peña Nieto, lejos quedó el estancamiento atrasado en la tecnificación y años de déficit en exportaciones del sector agroalimentario que recibió en 2012. El periódico Crónica del Metro dice, hacer patria es no tener mexicanos de primera y segunda. La transformación debe permitir igualdad de oportunidades, dice el presidente de Crónica, a través de la publicación del día de ayer, de hace 8 días, jueves 18, sobre todo a la llegada de la doctora Sheinbaum, quien estuvo recorriendo pues algunos lugares en Europa, sobre todo para traer esas experiencias de España, de Francia, en donde van a ser aplicadas para la transformación de la Ciudad de México. Hay enojo social por la indiferencia ante la desigualdad, señala durante la entrega de los premios Crónica 2018. Afirma que los valores nacionales nos protegen de los grandes desafíos. En toda coyuntura, nuestra línea editorial es México, no está sujeta a calendarios electorales, y habla sobre todo el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Sarucán, es el moderno Noé que ha sabido interpretar el mandato social de preservar la biodiversidad en la política mexicana y sobre todo en los altos niveles de la cultura. Otro de los elementos interesantes que estamos viendo y recopilando en los periódicos de circulación nacional se refiere el Día de la Mujer Rural. Bueno, ya teníamos el Día de la Madre, el Día de no fumar, el Día de comer tacos, el Día de etcétera, etcétera. Siempre estamos viendo algún día que se van creando de los 365 días, pues ahora, qué bueno que aparece el Día de la Mujer Rural, que evidentemente se le está dando una respuesta muy importante a través del Instituto Indigenista. La población rural en México de la mujer está en 19.900.000 mujeres, sobre todo para 1970.
En 1990 es de 23.200.000 mujeres, aumentado al 48.8%. En el año 2000, 24.700.000 mujeres en el mundo rural. Para 2010, 26 millones. Y 2014, 27.800.000 mujeres. Evidentemente nos están dando la respuesta en los lugares donde hay una mayor fuerza en la mujer rural. Lo tenemos en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Veracruz y Chiapas. Bueno, pues qué bueno que tenemos esta ya gran oportunidad de ver a la mujer mexicana, sobre todo en el ámbito rural. Sobre todo ahora que están llegando más de 3,000 visitantes en esta gran caravana que vienen de Centroamérica. Dice, sin papeles no entrarán, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, a migrantes hondureños. Se sienten que serán separados, entonces no vendrán. Y bueno, pues aquí lo dice Silvia Arellano y Agencias México. Dice, la Casa Blanca alista más medidas para reforzar la división de las familias, se advierte. El periódico Milenio del domingo 14 de octubre nos dice algo que me parece interesante, y entramos aparte de algunos elementos de la economía. Ninguna disposición de acuerdo obstaculiza las relaciones bilaterales, afirma Videgaray. Secretaría de Relaciones Exteriores a China, comercio firme aún con el Tratado de Libre Comercio, 2 puntos de vigencia en este tratado. Pero ahora el nuevo Tratado de Libre Comercio, que aún tiene el nombre que impuso el doctor Donald Trump sobre este convenio Estados Unidos, México, Canadá, pues ya tienen el nuevo nombre de cómo se va a nombrar en México el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y dice así, desde luego, en el nuevo tratado, Estados Unidos quiere imponerle a México y a algunos tratados solamente, y a Canadá también, para que no se tengan relaciones comerciales y la adquisición de exportación hacia China y de importación de China hacia Canadá y México, pues prácticamente lo está prohibiendo este nuevo tratado. Evidentemente hay otros aspectos que comentaremos más adelante, donde nos dice que pues el petróleo es de los mexicanos. Bueno, eso nosotros lo sabemos a través de la Constitución Política de los Estados Unidos, y sabemos que en 1939, cuando se hizo lo de la expropiación petrolera, ahora el presidente Enrique Peña Nieto pues dio una liberación, y evidentemente se acusó al general Cárdenas de crear el monopolio del petróleo. Pero ¿de qué ha servido? Para nada, absolutamente, porque nuevamente el petróleo antes de 1939 pertenecía a los extranjeros, y lo que hizo el presidente Enrique Peña Nieto fue otorgarle el petróleo a las compañías extranjeras. Y dice el canciller Videgaray, ninguna disposición del UNSCA, pues, United States, México y Canadá, limita tratados, aclara la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es parte de lo que acabo de comentar. El gobierno está muy orgulloso del acuerdo estratégico integral y de que las relaciones continúen, expresa Videgaray al ministro Wang Yi de China. El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que su homólogo de China, Wang Yi, que el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos, Canadá, el UNSCA, por sus siglas en inglés, no limitan las relaciones económicas con la República de China. Bueno, yo creo que el periodista que escribió esto de la redacción, y Verónica López, pues más adelante no se había leído el documento a través de que Estados Unidos limitaba los trabajos de relaciones comerciales con algunos países. Y bueno, otro de los elementos para nosotros, y empezamos a hacer los comentarios a través del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estudio de la Organización de Aviación Civil Internacional de 2013, mitigable y hasta evitable daño ecológico por el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Detalla que la afectación más importante es a los hábitats de flora y fauna, pero
que hay medidas de recuperación y creación de lagunas, como ya sucedió en terminales europeas. De esto vamos a seguir hablando porque es bastante fuerte lo que está sucediendo con respecto al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y los comentarios del presidente Enrique Peña Nieto. Un país que no detona infraestructura se queda rezagado, advierte el presidente. Nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con visión a futuro y urgente, dice el presidente Enrique Peña Nieto. En la política, el mandatario federal señala que la obra en Texcoco es emblemática, transeccional y pensada ante el mayor número de usuarios que cada día aumenta. Revela que el Banco Mundial, la CEPAL y la Organización de las Naciones Unidas aseguran que un país que invierte en infraestructura invierte en el desarrollo y progreso de una sociedad. Informa que durante su administración se modernizaron 28 aeropuertos en toda la República Mexicana y se abrieron más de 1,200 nuevas rutas aéreas y que fueron concesionadas. Bueno, ya sabemos que en este caso pues están los alemán, a los cuales se les concesionó muchas de las vías aéreas sustituidas de la línea mexicana que desapareció. Otro de los aspectos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, dice: nuevo aeropuerto con visión a futuro y urgente, dice Peña Nieto. El mandatario federal señala que la obra en Texcoco, emblemática, transeccional y pensada ante el mayor número de usuarios. Y bueno, pues ahí vemos la respuesta de lo que está dando en información el presidente Enrique Peña Nieto, prácticamente a menos de 40 días de entregar el gobierno. Otro de los elementos que vemos es la propuesta que se tiene por algunos personajes. Dice: la evaluación ha permitido a maestros aptos para educar y sobre todo los elementos de la reforma educativa manejada por el presidente Enrique Peña Nieto y que ha causado muchos problemas tanto en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. El presidente destaca el apoyo a la juventud, sobre todo con las reformas laboral y la educativa. De 4 millones de empleos, jóvenes ejercerán el 40% de estos empleos, dice el presidente Enrique Peña Nieto. Durante la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2018, menciona que a través del Instituto Nacional del Emprendedor se acompañaron proyectos y financiamientos con 1.200.000 créditos. Con la reforma de telecomunicaciones indica que pasó de 40 a 80 millones de usuarios en Internet. Otro de los elementos importantes es que esta juventud que tiene que integrarse hacia lo que va a ser el futuro de México, sobre todo aquel que no trabaja ni estudia, pues evidentemente lo están manteniendo pues sus familiares. De hecho, los apoyos del gobierno federal hicieron posible establecer una empresa, dice Luis Daniel Lorenzini, joven emprendedor, sobre todo en la reunión que tuvieron en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto. Peña deja un país sin crisis política, social y económica, dice Alfonso Navarrete. El secretario de Gobernación detalla a senadores del esfuerzo de organizaciones y del mismo sistema contra la inseguridad. Y evidentemente pues lo que está sucediendo, que se están dando a conocer muchos de los problemas que se tuvieron directamente con ello. Y vamos a hablar de uno de los problemas más serios que se han tenido, que ha sido pues quien fuera gobernante de la Ciudad de México, la señora Rosario Robles, que está envuelta verdaderamente en un super escándalo. Descarta empresas fantasmas, tengo las manos limpias, dice la licenciada Robles. La titular de Sedatu enfrenta las embestidas del PAN, Morena, PT y Partido de la Revolución Democrática en comparecencia con el Pleno de la Cámara de Diputados, y ahí están algunos de los problemas que se han dado, sobre todo porque fueron durante toda la semana pasada y antepasada en Crónica del Metro y casi todos los periódicos publicaron lo que sucedió con la señora Rosario Robles. Señora, en las pancartas decía: señora Rosario Robles debe pedirle perdón a los mexicanos por robo a la nación. Y eso pues está haciendo muy difícil demostrar que la señora Robles tuvo una respuesta
acerca de la desaparición de varios millones de pesos que fueron evidentemente otorgadas al gobierno federal. Divide a Morena apoyo para financiar consultas sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Jesús Ramírez, próximo vocero, señaló que hay opiniones diversas, pero hay voluntad de algunos colaboradores a favor de financiar esta consulta. Para difusión de la consulta, sí nos van a apoyar, señala Monreal, dice que legisladores pagarán la consulta. Bueno, pues ya lo veremos en qué momento se va a hablar sobre ello, si es voluntariamente a fuerza, para otorgarle ese 1.200.000 que va a costar el trabajo de publicación de algunos temas, con la asistencia de la señora Robles en la Cámara de Senadores. Durante ríspida competencia y ante las acusaciones de corrupción en contratos de Sedatu y Sedesol con universidades, les pide indagar hasta por debajo de las piedras si hay una prueba en su contra que se le castigue, dice la señora Rosario Robles. Y evidentemente en todos los periódicos se hizo la publicación de lo que había sucedido y la entrega de los últimos elementos de lo que hacía la señora Robles. Probablemente vaya a ser entrega en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Otro de los elementos que tenemos que tocar, amigos, y es por lo que dice Penélope Aldaz, y nos da, dice, preocupen a la Comisión Internacional de Derechos Humanos violaciones a los derechos. Estado ha fallado en proteger a los ciudadanos, dice, expertos llegarán a México por el caso Iguala, se adelanta por parte del editorial de Penélope Aldaz. La presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margaret May Maculay, manifestó su preocupación ante la cantidad de casos que se registran en México por violación a los derechos humanos. El periódico Reforma nos da una información sobre todo el sistema educativo. Fracasa meta fijada con la reforma. Dejan sin evaluar a 7 de 10 maestros. Suman 391.972 docentes examinados hasta el ciclo escolar 2017-2018. Se celebra en parte del Colegio Militar el 195 aniversario de la fundación del Colegio Militar. El heroico Colegio Militar vive un pasado de heroísmo acorde a las exigencias actuales, proyectándose hacia un mejor futuro, destacó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Vamos a un breve corte de comunicación con ustedes, amigos. Vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto. Recuerden ustedes, estamos en tertulia vespertina y nocturna, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, y quien está en producción, Karina. Regresamos en un minuto, amigos. Bueno, amigos, estamos aquí en esta segunda parte de tertulia vespertina y nocturna. Estamos haciendo los comentarios de lo que está sucediendo. Tenemos ahora dos cámaras, amigos, y estamos un poco distraídos con este aspecto porque siempre habíamos estado en una sola cámara y ahora tenemos una cámara que nos está dando la aportación de diferentes aspectos que lo vamos a utilizar próximamente, en donde vamos a colocar las páginas correspondientes de los periódicos para hacer el comentario de lo que se publica en las noticias correspondientes de los diferentes periódicos. Advierte Guajardo daños por aranceles. Ven en medida de Canadá afectación a la industria del acero.
Indica secretario de Economía que no se tomarán medidas recíprocas. Ildefonso Guajardo se reunió con la dirigencia nacional del Consejo Coordinador Empresarial. El periódico El Universal, el gran diario de México, publica: mueren 7 por derrumbe en la obra ilegal en Monterrey. México afectado por evasión de multinacionales y evidentemente pues no pagan los impuestos correspondientes, y nos afectó de sobremanera en Nuevo León el colapso de un centro comercial de 3 pisos que no se contaba con permisos de construcción. Dejó un saldo de 7 personas fallecidas, 13 albañiles lesionados y 10 sin ser todavía rescatados en la colonia Espacio Cumbre en Monterrey. La obra estaba clausurada desde el año pasado por causar afectaciones a viviendas contiguas. Bueno, pues ahí tenemos, amigos, todos los grandes problemas después del terremoto del 19 de septiembre. Pues estamos todavía con consecuencias muy particulares. Vamos ahora a la sección de economía. México sufre por evasión fiscal de las multinacionales. Empresas llevan ganancias fuera del país. El Banco de México, fuga de recursos impide avances en conclusiones. Y habíamos mencionado en un principio, pobres no comen gasolina, comen tortilla, dice Guajardo. Defiende su comparecencia ante el Senado logros del gobierno de Enrique Peña Nieto. Los pobres, repito, tienen que comer tortillas, pollo, leche y huevo, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, al defender ante senadores las acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto para proteger a los pobres. Chiara Ferragni, la influencer que impresionó con su estilo. Industria de la moda, comenzó con un blog personal sobre el tema y actualmente es una de las referentes más prominentes del sector a escala internacional. Bueno, pues verdaderamente estamos viendo que la mujer está incursionando en trabajos verdaderamente sorprendentes como mujeres empresarias. Y aquí entramos a uno de los problemas del área de la comunicación, y dice así, sobre todo para Fashnac, que son las falsas noticias. 3 pasos simples para combatir la propagación de noticias falsas. Mantén una postura crítica ante la información. 2. Corrobora la información con fuentes fidedignas. 3. Sé parte de la solución. Evidentemente esta respuesta de lo que se está publicando sobre el Fashnac, que son las noticias falsas, pues ya todo mundo, en todo el mundo precisamente de la comunicación por estos medios, nos están permitiendo dar una nueva estructura de adoctrinamiento para cada uno de los que vivimos en la Ciudad de México. Y aquí quiero presentar que dice el periódico Reforma, en la sección Ciudad, nos habla del color de la temporada. Estamos prácticamente a entrar a ese amarillo naranja que representa la flor de cempasúchil. Y dice: Cuauhtémoc, como parte de los preparativos para los festejos de Día de Muertos, una cuadrilla de trabajadores de la ciudad plantan flores de cempasúchil en la glorieta del Ángel de la Independencia. El periódico Basta nos dice, el periódico publicado viernes 19 de octubre de 2018, prácticamente el periódico Basta lo estamos sacando calientito, que fuimos a traerlo para que nos hablen sobre todo de la alcaldía de Miguel Hidalgo, donde dice: autorizan 20 permisos ilegales. La ahora senadora Xóchitl Gálvez dio el aval antes de dejar la titularidad de la demarcación, acusan industriales y vecinos. Se trata de antros y negocios que afectan la movilidad. Dio Xóchitl Gálvez 20 permisos irregulares, le otorgó uso de suelo que no corresponde al origen del negocio. La gran mayoría ahora son antros. Bueno, pues alguien tiene que fallar en su momento, y ahí lo tenemos a la licenciada y al ingeniero, quien en un momento determinado nos está dando la pauta de lo que es un compromiso, y sobre todo la señora Xóchitl Gálvez,
que la verdad es que dirigió muy bien la delegación correspondiente y sobre todo ella fue a algunas áreas de edificios donde se derribaron pisos extras que ya se habían aumentado y que no aparecían en el plano de la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Exigen encarcelar a los dos Moreira. Coahuilenses piden prisión a exgobernantes. No cabría en todas las cárceles, dice Andrés Manuel López Obrador. Azteca y Banorte entregarán tarjetas de apoyos. Trump amenaza y Obrador ofrece ayuda humanitaria. Andrés Manuel reiteró que México atenderá el tema migratorio con opciones, no solo con medidas de fuerza como lo está haciendo Estados Unidos. Sobre todo, ahora vamos a buscar los temas correspondientes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero antes de ello hablaremos precisamente de la doctora Sheinbaum, quien regresó hace unos días de Europa, donde visitó varios países para recopilar informaciones sobre todo lo que pasaba o lo que pasa en estos lugares del mundo. Dice, verificación vehicular no funciona, habrá ajustes. Claudia Sheinbaum dice que analiza nuevos programas en el que se podrán abrir los verificentos cerrados anteriormente. Sufre en carne propia corrupción en los centros. Le pidieron mordida para brincar trámite de su auto en 2012. Instalará Claudia Sheinbaum mesa de intercambio. A la chamba, tras su viaje por ciudades de Europa, llegaron 15 y 16 alcaldes. El de Iztacalco no fue, le dice que el presupuesto local no disminuirá y que se le entregará a cada uno de ellos de acuerdo a la asistencia, pues los elementos que han sido recopilados por parte del gobierno del Distrito Federal. Los trabajadores capitalinos satisfacen todos los días la demanda de servicios a 9 millones de capitalinos más 5 millones de visitantes para el Distrito Federal, o sea, la Ciudad de México. Dice la doctora Sheinbaum que se van a crear 300 centros comunitarios, el proyecto más ambicioso de la doctora Sheinbaum. Desde Barcelona, la próxima mandataria informa que estarán ubicados en las zonas más pobres y de mayor inseguridad, a las que se les van a llamar utopías. Admite que la inseguridad va en aumento, estamos como hace 24 años, 4 homicidios en promedio al día, dice la doctora Sheinbaum. Viviendas dignas y sobre todo muy parecidas a las españolas, presenta Claudia programa en Madrid, visita moderna dentro de la zona cultural de Madrid, paseo por las nubes, una escuela infantil en España y evidentemente esas experiencias van a ser aplicadas en el México de la ciudad, en la Ciudad de México. Coyoacán suspende trámites para construcción y obra hasta nuevo aviso. Visita Sheinbaum espacios públicos recuperados en Madrid. Otro de los elementos importantes para nosotros, amigos, es lo que estábamos comentando acerca de las próximas actividades del aeropuerto de la Ciudad de México y sobre todo comentaremos ahora el problema que se viene la próxima semana a la Ciudad de México porque recuerden ustedes la carencia de agua que se tiene por arreglos al Cutzamala. Vamos a pedirle a nuestra productora que nos mande por ahí algunas imágenes de lo que sucede, sobre todo en algunas zonas de los grandes mercados se están vendiendo como pan caliente las cubetas, los tambos, y evidentemente de una cubeta que costaba 20 pesos, ahora prácticamente la están vendiendo entre 80 y 100. Un tanque de agua que costaba 250 pesos, ahora casi cuesta 500 pesos para almacenar cerca de 100 litros de agua. Cortes totales de agua, desabasto por semana y media. Coajimalpa podría recibir el líquido hasta el 9 de noviembre, mientras que en Álvaro Obregón hasta
hasta pastillas clorificadas para purificar se va a repartir, y sobre todo la gran escasez de agua. Y verdaderamente la ciudadanía está muy inquieta con lo que va a venir hacia el futuro de estos próximos 10 días y donde está la cobertura del agua. Dice, alcaldes de las 4 demarcaciones más afectadas por el corte de suministro prevén que se prolongue la afectación en sus localidades. Evidentemente, pues dice la doctora Sheinbaum que van a buscar los elementos de protección. Ya se habla de un número determinado de tanques de agua para darle servicio a las delegaciones. Se va a dar servicio por parte de la doctora Sheinbaum durante estos periodos en donde la escasez de agua. Solamente habrá por parte de los alcaldes, el alcalde Xiguil la acompañó por la Gustavo Amadero, hasta quienes la atacaron ayer la elogiaron. Evidentemente, pues es la respuesta de lo que está sucediendo a través de los cambios. Evidentemente la doctora Sheinbaum tiene una fuerte personalidad en lo que está sucediendo y lo que va a suceder durante ese periodo. Se habla también de cierres de escuelas en un momento determinado. Pues se habla de que como no existe servicio sanitario completo, vamos a buscar en un momento más qué es lo que está sucediendo con respecto a ella, pero estamos hablando de la doctora Sheinbaum, quien en un momento determinado firma en París acuerdo de trabajo México-París con la directora de la ciudad de París. La alcaldesa Anne Hidalgo destacó su alegría de ver a una mujer al frente del gobierno de la Ciudad de México y reiteró su voluntad en seguir trabajando con la capital mexicana, y sobre todo se le llevó por las calles parisinas, y sobre todo que ahora nos llegó la sorpresa de que se establecieron elementos urinarios en las calles de París para evitar que la gente llegue, porque además están acostumbrados que donde se les ocurre, ahí hacen su micción, y evidentemente pues hay que tener mucho cuidado con ello. Y ahora ya, además se está protestando por el tipo de servicio que se dio con estos urinarios. Sedubi confirma que el Ángel de la Independencia sí tiene daño por el sismo del 19 de septiembre. Aún no se tiene el diagnóstico completo. Se detectaron problemas en su cilindro metálico. Responderá a Crónica vía transparencia. Inicialmente el Instituto Nacional de Bellas Artes había desestimado afectaciones. Creo que lo que se está haciendo y se está propugnando de que en la próxima etapa del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal se tiene que hacer un ajuste y un cuidado de la columna de la Independencia. El ángel conocido por nosotros. Dice que Claudia Sheinbaum está a favor de Azcapotzalco y sobre todo muy agradecida por los votantes de esta zona. Vuelven los aplausos y las porras en sus recorridos. Invita a mujeres que la visiten en Palacio Nacional. Gran parte del ayuntamiento será museo. Dice así, pero no nada más va a ser eso. Palacio Nacional, recuerden ustedes que pues siempre han sido oficinas gubernamentales, y ahora el presidente electo Andrés Manuel López Obrador va a tener la oportunidad de trabajar en todas las oficinas de Palacio Nacional, pero además de ello no se va a permitir de ninguna manera nuevas construcciones alrededor de Palacio Nacional, que no solamente eso, sino los llamados Los Pinos, la casa presidencial va a ser prácticamente utilizada como museo. Bueno, pues estamos viendo algunos de los graves problemas de la Ciudad de México y sobre todo las verificaciones que se van a tener ahora para todos aquellos que manejan. Pues ya no va a haber fotomultas, prácticamente va a desaparecer este hecho. Creo que hemos tenido un gran aprendizaje, todos aquellos que manejan, y sobre todo tener precaución prácticamente a la hora de que llega la preventiva después del verde y entra el alto, para que todo el mundo se detenga en lo que se llaman las cebras. Evidentemente esto va a dar un cambio, y espero que la mayor parte de los que manejan en la Ciudad de México, no los que manejan, sino las que manejan también, pues tengan mucho cuidado y sobre todo la protección hacia quienes van deambulando en las calles.
Otro de los elementos que se está manejando en el Distrito Federal dice: desarticuladas 119 bandas en lo que va del año, combate frontal a la delincuencia en el metro. En lo que va del año se han desarticulado 119 bandas en el metro de la Ciudad de México, dedicadas cada una de estas bandas. Se dedicaban a asaltar a los clientes, quitándoles los celulares, carteras, y por eso vemos tantos policías bancarios dentro del metro de la Ciudad de México. En un momento, es el momento de rescatar el polígono Lagunilla Garibaldi Teatro Blanquita, y nosotros sabemos pues todo aquello que ha pasado a través de que se ha cerrado, sobre todo el Teatro Blanquita. El morenista asegura que abrirá puertas de las zonas de comercio que estableció, la cultura y las actividades públicas para atraer a los capitalinos y a los turistas. Buscarán potenciar las colonias Santa María la Ribera, Guerrero. Adelantan que recuperarán Atlampa, zona de mayor marginación en nuestro territorio. Bueno, amigos, pues verdaderamente hoy sabemos que el gobierno del Distrito Federal de la ciudad, Distrito Federal no, la Ciudad de México, dice: inviable echar abajo contrato de segundos pisos, dice Aboitis. El diputado local del partido del PES dice que se podría hacer una revisión, pero no cancelarlos. Afirma que el ritmo de construcción e infraestructura se perdió en esta administración, y lo que hicieron al final fue derribar muchos edificios que, sobre todo, pues muchos de ellos cayeron por el terremoto del 19 de septiembre. Buscan frenar vialidad vecinos de Tlalpan. Se concluye la demolición del colegio Enrique Rebsamen. Reciben recursos 5 predios afectados en la Ciudad de México. Y recuerden ustedes que se están destruyendo aquellos edificios que se colapsaron y que tuvieron muchos problemas. Muchos no pudieron regresar por sus materiales al lugar donde estaban hospedados. Y bueno, pues podemos verlo en el metro Hidalgo. Pues hay algunas reuniones para hablar de lo que está sucediendo con algunos elementos de transporte, sobre todo acercándonos al Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre. Afecta burocracia, fuente de las Cibeles. Estamos hablando ya de lo que está haciendo el licenciado Amieva, quien es el jefe de gobierno sustituto en estos momentos en la Ciudad de México. Desconocen alcaldía y responsabiliza la glorieta, afecta burocracia, la fuente de las Cibeles. Ahí hemos tenido oportunidad, bueno, después de la muerte de Octavio Paz, pues el edificio enfrente ha recibido ya varios elementos de restauración y se está buscando la manera de enriquecer todo el acervo de quien ha sido reconocido como premio internacional en el mundo. Hoy estuvimos viendo la entrega de los premios de la sobre todo el príncipe de Asturias, ahora que se llama la princesa de Asturias, que probablemente el año que viene va a ser ella la entrega, después de los 13 años que tenía su padre cuando dio su primer discurso en el encuentro del príncipe de Asturias, entregado a la mayor parte. Hay una mujer mexicana que fue premiada, que además su discurso, su oratoria fue excelente, dedicando prácticamente este premio Asturias a todos aquellos periodistas que han sido asesinados en diferentes partes de México, y no solamente en el México, en el mundo entero, donde han muerto muchos periodistas. El metro es una expansión, y sale una publicación del periódico Excelsior de una manera extraordinaria. Dice: el metro en expansión, el corazón de la Ciudad de México. A lo largo de 49 años en el sistema de transporte colectivo han viajado más de 58,000 millones de personas. Bueno, pues el número de veces que hemos abordado
el metro pues nos da esa oportunidad de conocer ya hasta el momento en que va a durar 17 segundos la puerta. Hay algunos que se quedan atorados. A mí me ha tocado ya en varias ocasiones quedarme atorado en la puerta del metro. Llegan los policías y le dan a uno un leve empujoncito para poder quedar dentro del metro cuando son las horas pico, y es verdaderamente impresionante lo que acontece en el metro en las horas pico. Yo en algunas ocasiones he comentado que no puedo quedarme después de las 5:30 aquí en el estudio, porque si no, a la hora que me retiro ya no me puedo subir al metro hasta cerca de las 7:30, 8 de la noche. Bueno, otro de los elementos que tenemos en la Ciudad de México, ya que estamos hablando de ella, son el manejo de la basura de la Ciudad de México. Prácticamente diariamente se llevan más de 300 toneladas, por iniciar pues los comentarios acerca del reciclaje de la basura, que ya también en su momento vamos a hablar qué fue lo que se suspendió a través del reciclaje de la basura para crear composta y utilizarla también en el campo. Uno de los elementos después del terremoto, dice el periódico Reforma, aprenden a vivir entre las grietas. Sobre todo en la sección crónica del periódico Reforma, damnificados de Iztapalapa, afectados en la planta El Molino, no podrán habitar sus casas nunca más, pues según un estudio hecho por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hubo daños geológicos muy fuertes. Bueno, ¿y de dónde van a vivir todos aquellos que se quedaron sin casa? Evidentemente se tendrá que dar una respuesta desde el punto de vista social por parte del gobierno de la Ciudad de México. El diario Basta del miércoles 17 dice: azote de mujeres en 3 alcaldías, Iztapalapa, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc. Por negligencia en 5 años, estas demarcaciones suman 98 feminicidios. En general, la ciudad tiene el 36% de todos los asesinatos de mujeres en el país. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado, compañeras, cuando salgan ustedes de su domicilio, que siempre sean acompañadas, porque verdaderamente la gente desaparece en momento cuando va a comprar hasta un simple refresco. 3 alcaldías son las más violentas para las mujeres: Iztapalapa, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, las jurisdicciones donde más se da el machismo. Bueno, también hay que entender cuál es el hecho de las provocaciones que se tienen para que se clasifique al hombre como que somos machistas. Bueno, vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos en un minuto para continuar las acciones. Regresamos en un minuto, amigos.
Bueno amigos, estamos aquí ya prácticamente finalizando el programa de Tertulia Vespertina y Nocturna. Uno de los problemas más serios que tiene la Ciudad de México en estos momentos son los recortes que va a tener toda la ciudad. Quiero mencionar algo muy importante amigos, para que ustedes sepan quiénes son los que van a tener actividades muy importantes durante este corte que se va a realizar en la Ciudad de México. El periódico Crónica del Metro hizo una publicación muy interesante que dice: se afectará solamente a 3.850.000 personas que habitan 482 colonias. Esta agua, con los cortes que va a tener, es precisamente las nuevas obras del sistema Cutzamala, reparación de las tuberías de la línea 1 y 2, mantenimiento de la planta potabilizadora de Los Berros en Villa de Allende, en el Estado de México, las tareas de conservación de subestaciones de las plantas de bombeo, así como bombas y motores de la planta de bombeo número 5. La fecha del corte empezará el 31 de octubre al 4 de noviembre. Ya se disminuyó prácticamente, que iban a ser 10 días durante estas actividades, ahora se reduce a 5 exclusivamente. Pero también quiero decirles que a partir del 31 de octubre, desde las 5 de la mañana, se van a hacer los cortes bastante fuertes. Solamente 2 alcaldías de lo que antes se llamaba delegaciones son las que van a tener corte total. Son la delegación Cuauhtémoc y la delegación Miguel Hidalgo. Las alcaldías con corte parcial van a ser Coajimalpa, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, la delegación Benito Juárez, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac. Y vamos a ver 3 alcaldías que no van a ser afectadas. Estas son la alcaldía de Gustavo Amadero, que antes era delegación, la alcaldía Milpalta y la alcaldía de Xochimilco. Bueno, ahí tenemos algo muy interesante para ustedes de una vez, si quieren irlo ubicando. Solamente el gobierno del Distrito Federal tiene 930 pipas con capacidad